Muy buenos días, hoy es 27 de julio de 2021, son las 6:31 en la mañana en el Valle de Caracas. Iván Duque solicita a Estados Unidos declarar a Venezuela como promotor del terrorismo. El presidente de Colombia advirtió que Iván Márquez, Romaña, El Paisa, Pablito y otros disidentes de las FARC se encuentran en Venezuela. Esto lo dice El Nacional. El presidente de Colombia, Iván Duque, le pidió este lunes 26 de julio a Estados Unidos que declare a Venezuela como país promotor del terrorismo. Bueno, ojalá fuera un país promotor del periodismo. Pues advirtió que el grupo armado residual 33, que según las investigaciones atentó contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y contra la vida del mandatario disparando contra el helicóptero en el que viajaba, está protegido en esa nación. El jefe de Estado advirtió que Iván Márquez, Romaña, El Paisa, Pablito y otros disidentes de las FARC también se encuentran en Venezuela. El jefe de Estado advirtió, esto ya lo leí, claramente esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria de Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo, expresó el mandatario durante el tercer Seminario Internacional de Análisis y Prevención del Terrorismo Urbano, en el que se encontraba el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg. Agregó que esa declaración tiene como objetivo no solo develar la relación perniciosa, sino que obligaría al régimen venezolano a decidir si continúa patrocinando el terrorismo o entrega a estas personas a las autoridades de los países que los están buscando. Duque afirmó que el terrorismo es una amenaza global que se ha sentido en distintos momentos de la historia de la humanidad, pero que después del atentado del 11 de septiembre el mundo consolidó la reacción de los cuerpos de seguridad internacional para entender que este fenómeno tiene que ser desmantelado y enfrentado con todas las capacidades. Comentaba gente que sabe de este tema en redes sociales, que es muy difícil que Estados Unidos conceda a Duque esa petición, toda vez que en el gobierno de Donald Trump, por ejemplo, Marco Rubio, que era el ojito derecho de Trump, básicamente su delfín, se lo pedía año sí, año también que incluyera a Venezuela en la lista de los países patrocinadores del terrorismo, y Trump nunca le concedió esa petición. Obviamente faltan unas cuantas cosas todavía para que Venezuela pudiera ser considerada un país promotor del terrorismo. Faltan unas cuantas certidumbres, faltan unas cuantas corroboraciones que hacer, ¿no? Venezuela rechaza petición de Duque por promoción del terrorismo. Iván Duque, no sea usted tan cínico, usted está al frente de un narcogobierno exportador de drogas y violencia, acotó el canciller venezolano Jorge Arreaza, ahora leo Telesur. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó este lunes la petición del presidente colombiano Iván Duque a Estados Unidos de incluir al país en la lista como promotor del terrorismo. Arreaza cuestionó la moral de Duque en medio de las masacres y asesinatos selectivos que se perpetran en Colombia casi diariamente. Iván Duque, no sea tan cínico, usted está al frente de un narcogobierno exportador de drogas y violencia, acotó. Una fábrica de terroristas en el poder que ha liquidado la opción de la paz interna y envía mercenarios para generar violencia y asesinar presidentes en la región. Recordó el canciller del venezolano al jefe de Estado colombiano, al que le endilga, pues probablemente también de forma injusta, el magnicidio de Jovenel Moise, aunque sea en grado de cooperador. Sigue la nota de Telesur diciendo que el pronunciamiento de Arreaza llega después de que Iván Duque pidiera al embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, incluir a Venezuela en la lista como naciones promotoras del terrorismo. Pese a que Colombia se consolida como el país con la mayor producción de cocaína en el mundo, Duque acusó sin argumentos a Venezuela de dictadura y narcotráfico. Sin argumentos. Sobre todo lo de dictadura. Duque cuestiona a Venezuela como violador de los derechos humanos cuando Colombia registra en tan solo 7 meses del año 54 masacres y 102 líderes sociales asesinados, dice la nota de Telesur. Como saben ustedes, órgano de propaganda del régimen bolivariano en el mundo y de todos los regímenes, digamos, no democráticos. Usted quiere salir bien en Telesur, bonito en la foto de Telesur,
pásese al lado de los dos no democráticos y bueno, pronto estará entre los bien queridos de esa red internacional de televisión. Gobierno colombiano niega ingreso a diputada chavista Aide Huérfano. Según reseñó El Tiempo, Migración Colombia negó la entrada de la mujer de 65 años que llegó a ese país en un vuelo procedente de Fort Lauderdale, Estados Unidos. Y yo de verdad, yo no sé cómo esta gente toda terminó siendo diputada. En la vida yo he oído nombrar a una señora llamada Aide Huérfano. No sé si tiene un gran trabajo social, no sé si es una gran dirigente comunitaria, luchadora social y líder vecinal, que es lo que tienen todos estos en su currículum. El currículum de ellos es muy corto. Bueno, pero esta señora es diputada suya, para que usted lo sepa. Diputada suplente. Menos mal que ni siquiera es titular. A la diputada suplente del PSUV ante la Asamblea Nacional, Aide Huérfano, el club de amigos de la Asamblea Nacional, le fue negado el ingreso a Colombia por las autoridades de ese país. Según reseñó El Tiempo, Migración Colombia negó la entrada a la mujer de 65 años que llegó a ese país en un vuelo procedente de Fort Lauderdale, Estados Unidos. Seguramente ya tiene pasaporte oficial. Ojo, no diplomático, oficial. Hay 3 tipos de pasaportes. Según el medio colombiano, el vuelo aterrizó a las 12:30 p.m. en el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla y en medio del protocolo migratorio, al verificar la identidad, se le negó el acceso al país y en este momento se encuentra esperando a ser devuelta a Estados Unidos en un vuelo comercial. Dicha inadmisión es una medida discrecional que se genera debido a que las relaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y el presidente Iván Duque están rotas desde hace 5 años. 6:37 minutos de la mañana, titulares de RCR 750M. Lo hacemos en la madrugada de este 27 de julio entre Jaime Nestares, quien es director de la estación, Marilia García, gerente de producción, César Arteaga en los controles. Quien les habla, Pedro García Otero, y es una cortesía publicitaria de Tecnohospitalaria y Tecnoeléctrico, donde siempre damos soluciones. Algo pasa con las conexiones porque está bajito el número de YouTube. Esperemos que se vaya mejorando a lo largo del día. Esperemos que se vaya mejorando a lo largo del día, de la mañana, de la media hora que tenemos para conversar entre ustedes y nosotros. Vamos a ver cómo está ahorita. Él va levantando poco a poco. Ya va por 1346. Me faltan, ustedes me faltan hoy, ¿eh? Los estoy extrañando. Lady Gómez y Daniel Ceballos se medirán en primarias para la gobernación del Táchira. El pueblo de Táchira marca su destino. Aceptamos el compromiso de construir la unidad para los tachirenses. Vamos a primarias, escribió la gobernadora este lunes en Twitter. Los opositores Lady Gómez y Daniel Ceballos se medirán en unas elecciones primarias en el estado Táchira para que los ciudadanos elijan a un candidato unitario para el proceso regional y municipal convocado para el 21 de noviembre. Gómez, actual gobernadora de la entidad, publicó la información este lunes en Twitter. El pueblo de Táchira marca su destino. Aceptamos el compromiso de construir la unidad para los tachirenses. Vamos a primarias. Por su parte, Daniel Ceballos se mandó una pieza que la están destrozando en redes sociales, una pieza publicitaria donde hace referencia a todos los andinos que mandaron desde el final del siglo XIX. Empieza por Cipriano Castro y termina con Carlos Andrés Pérez, con una mención muy especial para Juan Vicente Gómez y para Marcos Pérez Jiménez, todos los tachirenses que gobernaron Venezuela a lo largo del siglo XX, finales del siglo XIX y hasta la final del siglo XX, porque prácticamente Pérez gobernó en finales del siglo XX, en la década de los 90 del siglo XX. Y bueno, lo están destrozando, pues dicen, porque dicen que hace apología, digamos, sobre todo de la dictadura, de las dictaduras de Gómez y de Pérez Jiménez. Yo sí debo decir aquí a mis amigos tachirenses que, bueno, más allá de que sea un dislate, esto no es un mensaje para nosotros, este es un mensaje para los tachirenses. Y si algo tienen los tachirenses es que son regionalistas y confían primero en sus paisanos que en nadie más. Y eso, bueno, si hay algún tachirense escuchándome, discúlpenme, no es necesariamente malo, es lo que es. Los tachirenses confían primero en ellos y después en todos los demás. Son bien regionalistas y se parecen en eso bastante, por ejemplo, a los guaros, a los larenses también. Bueno, entre los guaros, primero ellos, pues. Bueno, bien por ellos, es una característica, digamos, de las regiones. Una característica que en Venezuela, por cierto, se había perdido gracias a la gran comunicación que habíamos alcanzado, las buenas vías, etcétera, y que ahora está resurgiendo como consecuencia del aislamiento relativo que estamos teniendo todas las regiones del país, ¿no?
Hermana de Roland Carreño pidió medida humanitaria para tratar la salud del periodista. Mari, hermana del periodista Roland Carreño, a través de su cuenta en la red social Twitter, se pronunció sobre los 9 meses que lleva detenido el periodista a manos del régimen de Nicolás Maduro. La hermana de Roland pidió una medida humanitaria por su salud. Hoy mi hermano Roland Carreño cumple 9 meses detenido injusta y arbitrariamente. Señores gobernantes, por favor le pido sea otorgada una medida humanitaria por su salud, la misma desmejora diario. Él es inocente, no es terrorista, publicó en Twitter y dice la nota de La Patilla. Tanto, el Nacional nos trae otra información que se las leeré en cuanto mi computadora empiece a funcionar. Tanquero del régimen cubano zarpó desde la refinería Cardón junto a la isla, y en un bloquecito de Cuba, de cómo pues hay solidaridad internacional con el régimen de los hermanos Castro, ya de Raúl Castro, porque Fidel murió, y de Díaz Canel. Armand Delón, ingeniero de Química y Petróleo de la Universidad Central de Venezuela, señaló que Venezuela envía a Cuba entre 4 y 5 buques mensuales con crudo y combustible. Piensa en esto usted cuando esté en la cola de la gasolina, como mi amigo Andrés Caleca, que, bueno, yo digo que esto es un homenaje a todos los funcionarios honestos de la Cuarta República. Bueno, Andrés Caleca va y hace su cola de gasolina, un hombre que fue presidente de Ferrominera, presidente del Consejo Nacional Electoral, hace su cola por la gasolina regulada. Lo que quiere decir es que fue un hombre que al frente de sus cargos se desempeñó con honestidad. El tanquero Esperanza, propiedad del régimen cubano, zarpó este lunes 26 de julio desde la refinería Cardón en el estado Falcón rumbo a Cuba. Sería un regalo por el 26 de julio, que saben ustedes que es la fecha de la Revolución Cubana. La información fue publicada en Twitter por Armand Delón, ingeniero de Química y Petróleo de la Universidad Central de Venezuela. La petrolera estatal PDVSA envía unos 4 o 5 tanqueros mensuales con crudo y combustibles a las compañías militares Cuba Metales Cupet, señaló Delón en la publicación. El tanquero llegará a Matanzas, Cuba, el próximo jueves 29 de julio. También ha enviado un cabo. El régimen de Vladimir Putin en Rusia sale al rescate de la dictadura cubana, envió 2 aviones de carga con 90 toneladas de ayuda humanitaria, y ojalá que sea ayuda humanitaria y no sea otra cosa. En medio de la crisis económica y sanitaria que atraviesa la isla, el gobierno de Vladimir Putin trabaja en coordinación con La Habana y anunció que durante los próximos días realizará nuevos envíos. 2 aviones de carga con cerca de 90 toneladas de ayuda humanitaria donada por Rusia a Cuba aterrizaron este domingo en el aeropuerto de la capital, La Habana, según confirmaron las autoridades cubanas, que expresaron su agradecimiento a Moscú. Las aeronaves transportan harina de trigo, 1 millón de mascarillas quirúrgicas, latas de conservas cárnicas y aceite de girasol, indicaron funcionarios de la Embajada de Rusia en Cuba, citados por la agencia rusa de noticias Sputnik. Agradezco el envío de ayuda humanitaria del gobierno de la Federación de Rusia, símbolo de las excelentes relaciones de amistad y solidaridad que unen a nuestros países hermanos, dijo el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, a través de su cuenta en la red social Twitter. 30 años después de la caída del muro de Berlín, que se cumple de la caída del muro de Berlín no, 30 años después del colapso de la Unión Soviética, que se cumplen este año 1991, todavía el régimen cubano depende de Rusia para sobrevivir. Una confesión de ineptitud, una confesión de incapacidad, una confesión de inutilidad del comunismo, yo diría que sin parangón en la historia. Fallecen 4 generales cubanos en 8 días. Esta es una información que ayer estuvo sumamente airada en los medios. Ayer les hablaba de 3, ha muerto un 4. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR, de Cuba, informó este domingo el fallecimiento del general de brigada de la Reserva, Manuel Lastres Pacheco, quien peleó como soldado en la guerrilla de la Sierra Maestra bajo las órdenes del comandante Ernesto Che Guevara. El general Lastres Pacheco es el 4º militar de alto rango de las Fuerzas Armadas fallecido en los últimos 8 días, dice suicinfo.ch. En fecha reciente también murieron los generales de la Reserva Rubén Martínez Puente y Marcelo Verdesia Perdomo, y el jefe del Ejército Oriental, el general de división Agustín Peña. Un comunicado del MINFAR leído en la televisión estatal se explicó que el general Lastres Pacheco ingresó al ejército guerrillero de la Sierra Maestra en 1957. También destacó su trayectoria tras el triunfo de la Revolución Cubana de 1959 en las Fuerzas Armadas, donde ocupó diversas responsabilidades, entre ellas el cumplimiento de misión en la Guerra de Angola
y recibió varias condecoraciones. Asimismo, indicó que su cadáver fue cremado y sus cenizas se expondrán para tributo familiar en fecha que se informará oportunamente, y como en casos de fallecimientos anteriores no se especificaron las causas de la muerte. Quienes dicen que, bueno, son gente muy mayor, obviamente, un señor que peleó hace 65 años, 64 años en la Sierra Maestra. Si en ese momento tenía 20, era un niño, hoy en día tenía 85, 84, 85. Pero además de eso, bueno, hay quienes dicen que hay un brote de COVID severo entre el alto mando del ejército cubano y que, bueno, están cayendo pues los mayores. Fue detenida nuevamente Camila Costa también en Cuba, la periodista Camila Costa, tiene bloqueador de anuncios, déjenme eliminarlo para poder leerles la nota. La corresponsal de ABC en Cuba ha vuelto a ser detenida apenas una semana después de ser liberada. La reportera de ABC, que se encontraba en arresto domiciliario tras informar de las protestas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, vuelve a estar arrestada. Hoy cuento 10 días de reclusión domiciliaria forzosa con vigilancia 24 horas después de pasar 4 días en calabozos, incomunicada, acusada de desorden público por informar de las protestas del 11 de julio. No soy libre, por todo lo contrario, estoy en espera de juicio, ha compartido unas horas antes la propia Costa en su cuenta de Twitter. Acosta fue detenida cuando salía de su domicilio en La Habana para acompañar a su progenitor para hacerse una PCR, y todos los periodistas del mundo tenemos que estar apoyando a Camila Costa en este momento para que la liberen, porque informar no es delito. No es delito en Cuba, no es delito en Venezuela, no es delito en ninguna parte, aunque pretendan que lo sea. El hecho de que yo esté dándoles esta información a ustedes, por ejemplo, por internet, y ustedes la tengan que buscar por aquí y no por señal abierta, no es porque esto sea un delito, es porque a todos los regímenes de este tipo les molesta. Les molestamos los periodistas que hacemos trabajo independiente. En Perú, Pedro Castillo sufre su primer revés. La oposición se quedó con la dirección del Congreso y esto prefigura ya la primera pelea luego de la toma del poder de Pedro Castillo, que es mañana. Una alianza de partidos de la oposición ganó la elección para dirigir el Congreso peruano en la víspera que tendrá de que el presidente electo Castillo asume el cargo, señal de que el líder socialista tendrá que bregar duro para sus planes de reforma. La lista encabezada por la legisladora del partido centrista Acción Popular, María del Carmen Alba, superó por 69 a 10 votos al de su contendor del partido ultraconservador Renovación Popular, del ex candidato presidencial Rafael López Aliaga. Alba, que será presidenta del Congreso para el legislativo 2021-2022, contó con el apoyo clave del partido derechista Fuerza Popular de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, la hija del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori. También ha dicho Pedro Castillo que anuncia que devengará su sueldo de maestro, que renuncia al sueldo de presidente. No sé si les suena familiar, para mal, pero suena familiar. El presidente electo del Perú, Pedro Castillo, anunció que renunciará a su sueldo presidencialista y devengará un sueldo de maestro, el tiempo que solicitará el Congreso reducirá a la mitad el salario de legisladores y ministros. Lo único que prefigura esto es que en un momento determinado Pedro Castillo se va a quejar de que tiene 600 fluces y que él no sabe cómo esos fluces llegaron a él. ¿Se acuerdan de eso? Yo sí me acuerdo. Yo tengo mi desgracia es mi memoria, como decía el bufón de Como Gustéis, de Shakespeare. Mi desgracia es mi memoria para muchas cosas. Ayer conmovió a Venezuela el caso de Elvic Cela, el boxeador venezolano de Trinidad, venezolano que compitió bajo bandera de refugiado y al que ahora el gobierno de Trinidad le niega el retorno. Muy indigno lo del señor Keith Rowley, el primer ministro trinitario, que por cierto se ha tomado la foto con Nicolás Maduro, también hay que recordarlo. Padre del boxeador Elvic Cela, asegura que Trinidad y Tobago le niega el reingreso. Por cierto, un Elvic Cela que conmovió al país pidiendo disculpas por haber caído noqueado. Al país que lo votó le pide disculpas, y esto contrasta tan fuertemente con tantos políticos que han destrozado Venezuela y no piden ni una disculpa. Y una vez entrevisté a Rafael Ramírez, ministro de Petróleo, una serie de 3 entrevistas que están publicadas en Noticiero Digital. Y en un momento dado le dije, caramba, ministro, y aquí no hay ninguna autocrítica que hacer, no hay ninguna disculpa que ofrecerle al país. Me dijo que no.
Eldrick Sela le pide disculpas al país, lo que es ser gente, ¿no? A través de una entrevista con el periodista Sergio Novelli, Edward Sela, padre del boxeador venezolano, manifestó que la razón por la cual Trinidad y Tobago le niega el reingreso es porque sus pasaportes están vencidos y se ha hecho complejo renovarlo. Así que en esto también tiene culpa el Saime. Gracias. Mientras tanto, la ONU, ACNUR, intercede por Eldrick Sela al no poder reingresar a Trinidad y Tobago tras los Juegos Olímpicos. El padre del boxeador explicó que sus pasaportes se vencieron, por lo tanto las autoridades migratorias trinitarias alegan que no tienen un documento con el cual les puedan otorgar las visas a Sela, su papá y su mamá. Inclusive Trinidad y Tobago no autorizaba su salida para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto provocó que ACNUR interviniera para que autorizaran su viaje hacia Estados Unidos, en donde tomó un vuelo para llegar a Tokio. Para terminar este bloque y prácticamente terminar el programa, fallecieron al menos 57 migrantes tras naufragio en las costas de Libia, el drama mundial de las migraciones forzadas. Al menos 57 migrantes que intentaban llegar a Europa murieron ahogados el lunes en el naufragio de su embarcación frente a las costas de Libia, informó la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Al menos 57 migrantes se ahogaron hoy en un naufragio frente a Coms, dijo la OIM. La ciudad de Coms está situada a 120 kilómetros de la capital, Trípoli, en la costa occidental de Libia. Los supervivientes que hablaron con nuestro personal dijeron que 20 mujeres y 2 niños estaban entre los que perdieron la vida, añadió la OIM en Twitter, señalando otra tragedia en esta peligrosa ruta. 6:52 minutos de la mañana, quiero hacerles la publicidad, voy a hablarles de Terni Eléctrico, porque en reparación de aires acondicionados, decodificadores, microondas, televisores, equipos de sonido. Todo puede volver a funcionar si usted lo pone en la mano de nuestros técnicos competentes que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y repuestos para que usted no tenga que andar sabañándolos por ahí. 0412-806-2591, 0412-806-2591 es nuestro teléfono. @TecniElectric, el Tecni Eléctrico es nuestra cuenta de Instagram, porque en Tecni Eléctrico siempre damos soluciones. Y hablarles también de tecnohospitalaria.com, donde tenemos todo lo que usted necesita para relanzar, para renovar el mobiliario y los equipos de su clínica, de su consultorio, ya sea médico o estético, o de su sala de espera. Todo lo tenemos en tecnohospitalaria.com, donde usted puede hacer su pedido, realizar todas sus consultas y hasta hacer su pedido con delivery o pick-up. También tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Llámenos al 0212-919-9549, 0212-919-9549, @Tecnohospitalaria en Instagram o www.tecnohospitalaria.com. Innovamos para servirle. Casos de coronavirus. Referencia del Ministerio de Comunicación e Información, 1078 afectados. La sillita de la reina le tocó hoy al estado Zulia con 177 casos según la referencia, como ya digo, cifra referencial del Ministerio de Comunicación e Información. Academia Nacional de Medicina pide acelerar la vacunación tras llegada de la variante Delta. Un comunicado explica que el peligro del ingreso de la variante Delta es una fuerte señal de alarma para acelerar la vacunación en Venezuela, utilizando vacunas de reconocida eficacia y seguridad y no productos experimentales de dudosas características. Asimismo, se deben redoblar las medidas de prevención, indica la academia en el texto. Personal de salud del Hospital del Algodonal protestó por malas condiciones, desde botes de aguas negras y servidas hasta la falta de iluminación en el centro de salud. Fue el reclamo que exige el personal de salud a las autoridades competentes, así lo reseñó el Pitazo. COVAX y Banco Mundial aprueban mecanismo que acelera la provisión de vacunas anti-COVID, ojalá lleguen más rápido a Venezuela. Nos las prometieron esta semana, dijo Maduro, no, ya arreglamos con COVAX, ya vamos a recibir la vacuna del COVAX. Desde el comienzo de la pandemia, el Banco Mundial ha aportado más de 157 millones de dólares para lidiar con los impactos sanitarios, económicos y sociales del virus. Y para cerrar, 2 informaciones, ambas lamentablemente luctuosas. La primera es el fallecimiento de Luis Reyes Castillo, presidente del partido HORA. La Asamblea Nacional designada en 2020 manifestó su duelo. Se desconoce la causa de muerte
del dirigente político que formaba parte de ONU, un partido que, bueno, fue cooptado por el chavismo, fue uno de los primeros partidos de estos a los que se les pegó una sentencia del TCJ, terminó siendo un partido chavista, y ha fallecido nuestro compañero, amigo de 92.9, Tony Escobar, el DJ que prendió las rumbas en los 80 y los 90 en Venezuela. Esto dice el pitazo. Tony trabajó en diferentes emisoras de radio, entre ellas 92.9 FM y Radio Caracas Radio. También animó en minitecas y participó en discos y numerosas mezclas. Lamentablemente, en los últimos meses, pues, un cáncer había afectado muchísimo su salud y hoy tenemos que lamentar la partida de un hombre que era todo alegría, que era todo música, que era todo ritmo, que era todo buena vibra. Qué lástima, de verdad. Afectados todos en RCR por la noticia de la muerte de un hombre todavía relativamente joven. 6:57, que este día 27 de julio sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. La mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecno Hospitalaria.